Hola, soy Judith Viedma, soy psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido en este espacio donde quiero compartirte esas 3 claves fundamentales para poder aplicarlas cuando estás delante de una persona que está haciendo la ley del hielo, lo que voy a denominar en el vídeo y muchas veces en consulta aparece, que es los cucarachos y las cucarachas que también existen, donde empiezan a vivir en la ambivalencia y empiezan a utilizar esa ley del hielo para poder entrar en un vínculo que es ansioso y que saben que la otra persona le despierta. A lo mejor lo saben conscientemente o a lo mejor lo saben inconscientemente, pero que despierta la atención y el estar ahí de la otra persona. Darte herramientas en este vídeo, primero de todo, quiero sentar las bases. No significa, como está como muy extendido y hay mucho Vox Populi sobre esto, hacerte o darte herramientas para que esto te afecte menos, para que la frialdad, para que el distanciamiento de la otra persona lo puedas gestionar mejor. Esto no es mi perspectiva, creo que nos hace mucho daño si lo tratamos por aquí. Lo que quiero acompañarte es que reconozcamos que si la ley del hielo está enfrente hace muchísimo daño y que con ese daño, en vez de decir que no me afecta, cómo gestiono y me acompaño con eso que me afecta. Es mucho más honesto acompañar el dolor que simplemente negarlo y decir que no me afecta cuando en realidad puede estar funcionando una y otra vez. Y en primer lugar, vamos a ello. ¿Qué es la ley del hielo? La propia frase nos lo dice, ley del hielo significa frialdad, distanciamiento, pero quiero diferenciarlo muy concreto para no confundirte, para no confundir lo que es una persona cuando la tienes delante y necesita un distanciamiento para poder gestionar sus emociones, para simplemente un momento de respirar y quedarse tranquilo, tranquila. Y otra cosa es la ley del hielo. La ley del hielo, esa persona que lo aplica, hace algo muy evidente, que es cambia su actitud, hay una nueva manera de relacionarse, hay un distanciamiento evidente y la emocionalidad y todo lo que implica en esa relación y en ese vínculo empieza a cambiar. Esto significa que hay un campo de cultivo que empieza a recibir la otra persona, que aparece algo de siento que algo no está bien, pero no lo puedo hablar, pero parece que no pasa nada, y cuando lo pregunto con la otra persona me dice que absolutamente no pasa nada. La otra persona siente y lo va viendo durante el tiempo que sí que pasa. Esto es el calvo de cultivo que aparece la persona que está delante de la ley del hielo, que se hace la eterna pregunta es: ¿he hecho algo mal? ¿Qué habrá pasado? ¿Le estará pasando algo? Y esto aparece como un run run, como una rumiación constante, que la persona obviamente va a tocar heridas si no están gestionadas bien y no están acompañadas de siento que en el fondo no soy suficiente y en el fondo tengo que hacer algo más para esforzarme. Eso se podría parecer a un apego ansioso que empieza a motivarse a través de ese esfuerzo que le está planteando la ley del hielo. Quiero darte herramientas en este vídeo, primero de todo, para poderle poner sentido del humor y base y herramientas para poder gestionar esto, que en principio pasa inadvertido, pero que es un gran dolor de cabeza y muchísimo malestar, porque no es lo mismo sentir un distanciamiento cuando la persona necesita gestionar lo que tenga que gestionar y luego volver al vínculo de forma segura, y otra cosa es gestionar la ley del hielo. Significa me retiro del vínculo, no te explico qué está pasado, lo mantengo por muchísimo tiempo y además no hay sostén, no hay inseguridad, y la otra persona puede o necesita un tiempo para poder gestionar eso. Claves para poder gestionar delante de la ley del hielo que no hagan que, primero del todo, lo que te comentaba anteriormente, que no te ayuden a simplemente decir que esto no te afecta tanto y enmascarar el dolor, sino cómo acompañar a eso que tienes delante, que es una ambivalencia delante de la frialdad de la ley del hielo, y cómo a esos cucarachos y a esas cucarachas puedes gestionarlo con tus recursos internos. Así que vamos a ello. Situación muy concreta para poder detectar la ley del hielo y lo que es la diferencia entre una persona que necesita simplemente un espacio para poder gestionar sus emociones. Eso no es frialdad, eso es simplemente una manera de poder gestionar su mundo interno muy diferente a la ley del hielo. Situación muy concreta que a lo mejor la has vivido. Estás con tu pareja, tú sabes que hay una situación que algo está pasando porque hay señales de que habla menos, que tenéis menos comunicación, que está ahí
cosas que te van hablando de esa frialdad, de ese frío, de ese congelamiento, pero no hay nada explícito, no hay nada que puedas tener tangible para poder decir sí es esto. Llegas a casa y te encuentras con tu pareja y le preguntas, oye, ¿te pasa algo, cariño? Y él o ella te responde, no, no me pasa nada. En ese no me pasa nada, tú te quedas pensando cuando recibes, si estás delante de esta ley de hielo, que sí que pasa algo, que él o ella te ha dicho un no, pero tú sabes que sí. Y es ese campo donde ese no recibido validamos y entendemos que para ti es un sí, porque hay muchas señales que te están diciendo que eso no solamente es algo temporal, sino que está haciendo un enfriamiento y un congelamiento y una manipulación en muchos sentidos. Y empieza todo ese campo de cultivo a decir, de nuevo, lo que comentábamos antes, ¿qué habré hecho mal? ¿Habrá pasado algo? ¿Estaré haciendo algo que no vaya bien? Voy a repasar. Todo este run run lo que hace es que desvía el foco de atención de poderlo dedicar a tus proyectos, a tu vida, al vínculo, a la pareja, para poder entrar en ese espacio donde te haces cargo de la responsabilidad emocional de qué está pasando en el vínculo, porque no hay nadie más a cargo. La persona que está ejerciendo la ley del hielo, ese cucaracho o esa cucaracha, está diciendo que no pasa nada, pero realmente las señales te dicen que sí. Y es ese campo de cultivo donde empieza la rumiación y donde empieza a facilitarse un esfuerzo constante. Eso que tanto al apego ansioso le gusta, el esforzarse para poder obtener la atención. Y en esta situación tan concreta empieza a pasar algo que es la búsqueda de la persona que está delante de la ley del hielo con la conexión, con el decir, bueno, pues si es un no y yo siento un sí, vamos a poder ver qué está pasando ahí, ¿no? Hay una búsqueda constante de esa conexión. En ese momento, ese run run, todo ese espacio que estás dedicando a poder volver a encontrar la conexión y a poder afrontar qué está pasando, hay un desvío de foco de mí, de lo que necesito yo, a lo que necesita el vínculo, y eso entra en una desconexión profunda si se mantiene durante mucho tiempo con qué es lo que necesito como persona, qué es lo que necesita el vínculo, y empieza algo muy obsesivo que es ¿qué habré hecho mal? ¿Cómo voy a hacer para repararlo? ¿Cómo voy a hacer? La gran pregunta es ¿cómo voy a hacer para recuperar esa conexión? Entonces me las invento, va funcionando todo un mecanismo dentro que me las invento para poder recuperar esa conexión. Y hay un factor psicológico muy importante que quiero confrontarte y que quiero compartirte aquí, que es hay algo que sabemos fundamentalmente que está funcionando delante de ese run run, de esforzarte delante del amor, delante de conseguir la atención, que por supuesto tiene que ver con miedo al abandono, miedo que compartimos casi todos los seres humanos, menos los psicópatas y las psicópatas. Pero todo el mundo teme ser abandonado, ¿sí? Pero hay algo más profundo que quiero comentarte también o que quiero complementarte y añadirte, que es, aparte del miedo al abandono, que es una cosa natural delante de la ambivalencia, hay algo que es la pérdida de referencia, la pérdida de contraste con tu propio referente interno. Y me explico con este palabrejo, quiero decirte que además de ese miedo al abandono que fortalece y que es predominante delante de esa ley del hielo, aparece algo que es no tengo una referencia para poder contrastar si esto que estoy sintiendo es válido, si lo podemos hacer, si lo podemos hablar, si lo podemos experimentar, si lo podemos sentir, bla, 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 si se puede reparar, si sí o si no, sino que pierdo totalmente el oremos porque no hay dirección, hay otra persona que me está dejando simplemente en el vacío y tengo que empezar a hacer esa búsqueda como si estuviera en un espacio, a encontrar los puntos de anclaje que me sirvan. Eso es una pérdida de referencia total porque la otra persona simplemente te está dejando en un lugar donde el mensaje es apáñatelas como puedas. Eso significa muchísima inseguridad y delante de la ley del hielo hay algo muy importante que quiero compartirte, estas 3 claves para poder recuperar o al menos gestionar esa pérdida de referencia interna, esa pérdida de simplemente de la seguridad que necesitas construir cuando tienes delante esa ley del hielo. Así que vamos allá. Y antes de compartirte estas 3 claves, quiero hacerte un llamamiento, sobre todo si estás en ese momento donde quieres mirar o hay algún cucaracho y alguna cucaracha que ha dejado alguna señal profunda en la manera de vincularte y quieres profundizar en qué pasa con ello y sobre todo cómo empezar a generar
nuevas formas de acompañarte con eso que sabes que está pendiente. Justamente en el link de abajo tienes una sesión informativa completamente gratuita conmigo para que nos podamos conocer y poder valorar si ese acompañamiento y las herramientas son para ti. Y ahora sí que sí, vamos con esas 3 claves fundamentales cuando estés delante de la ley del hielo. Clave número 1, es importante que puedas gestionar la ansiedad que va a aparecer por volver a recuperar la conexión que tenías antes. Y quiero explicarme con esto. Delante de la ley del hielo y de esa ambigüedad que hemos dicho, va a aparecer algo que es poder lo antes posible recuperar esa conexión que tenías anteriormente, y eso va a ser que te lleve a una acción muy concreta que signifique, pues, ¿cómo hago para disculparme, si es el caso? ¿Cómo hago para poder hacerlo diferente? ¿Qué hago para poder repararlo? Le escribo un mensaje, me disculpo, bla, 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 bla. Delante de esa ansiedad por poder realmente de nuevo recuperar la conexión, te invito a que cambies el paradigma y que la pregunta, cuando reaccionamos y cuando intentamos recuperar la conexión súper rápido o lo antes posible, significa que está alrededor de una pregunta interna que empieza a aparecer de ¿qué puedo hacer para que la situación vuelva a ser como antes? Yo te invito a que esta pregunta la cambies por otra mucho más concreta, que es ¿por qué soy yo la o él que tiene que sostener la responsabilidad emocional de lo que está pasando? Vuelvo a repetírtelo, hay un cambio de paradigma importante para poder gestionar esa voluntad de querer resolverlo en todo momento y que se calme el nerviosismo y que la conexión anterior vuelva. Si puedes gestionar esto, la forma es la perspectiva de cambiar la pregunta, no es qué puedo hacer, sino es por qué tengo que sostener la responsabilidad emocional de lo que estamos viviendo ambos o ambas. Segunda clave, si ya me conoces y estás en esta comunidad, sabes que te voy a invitar a escuchar al cuerpo, a no olvidarlo y a mantener esa gestión, sí, desde una manera mental, pero también incluyendo al cuerpo. Esto significa que cuando empieza a actuar esa ansiedad y esa forma de querer recuperar el vínculo, la conexión, como era antes, lo antes posible, que te hagas una pregunta muy honesta, que es de esa acción de poder reparar, poder mandar el mensaje, poder hacer algo diferente, ¿qué está tratando de ocultar? Es decir, ¿qué sensación, qué emoción estás tratando de minimizar, de no sentir tanto, de quizás pasar por alto, no pararte mucho, porque la necesidad y la ansiedad está funcionando? Es decir, ¿qué está tapando esa acción de enviarle el mensaje de reparar pronto y cómo se siente en tu cuerpo? Es ahí realmente cuando empiezan a establecerse esas sabidurías propias que te hacen que puedas gestionar mejor esa necesidad de repararlo. Y tercera clave que puede rascar un poquito más es, quizás delante de la ley del hielo es una de las más evidentes, donde va a aparecer un patrón o una manera que puede surgir, que es, ¿pero por qué hace esto? Soy una víctima, ¿qué está pasando con esto? Cuando nos quedamos mucho en ese patrón de víctima, porque, por cierto, lo que está haciendo, pero esto va funcionando una y otra vez y hay esa pregunta constante de ¿por qué me hace esto a mí? Quiero invitarte a poder gestionarlo desde otra manera, que es, no es tanto de por qué me hace esto a mí, que sí, obviamente lo estás recibiendo y hay un impacto en tus emociones, en todo tu ser de lo que estás recibiendo, sino pregúntate algo mucho más productivo y mucho más nutritivo, que es lo que está haciendo esta persona conmigo, que es esa frialdad, que es ese distanciamiento. ¿A qué me implica a mí? ¿De qué partes me invita a abandonarme? ¿Qué me estoy produciendo con ese tipo de actitud? Esto significa muchas veces que a lo mejor esa ley del hielo, cuando la recibo y cuando soy consciente, me está invitando a sentirme un poco más pequeña, un poco más pequeño, a hacer como si no pasara nada, a invalidar mis necesidades propias. O ahí está la gran pregunta para que te la hagas. Te dejo tu espacio para que le puedas dar una vuelta a la reflexión que va a aparecer delante de eso. Cuando a la víctima le damos herramientas y le decimos, ok, tu dolor es válido, pero empieza a ver qué es lo que estás abandonando de ti misma o de ti mismo, entonces hay mejores anclajes para poder gestionar eso que estás recibiendo y poder encontrar, ahora sí, más seguridad propia y esa referencia que está por ahí suelta. Lo que te quería compartir sobre todo en este vídeo es algo muy concreto, que es no pasar por alto lo que duele cuando estamos delante de una persona que
establece esa ley del hielo como patrón en el vínculo y salir de los discursos súper fáciles, ya me conoces un poquito, que diga hago como si no me importa, como si me importara poco porque tengo nuevas herramientas en mi bolsillo que puedo aplicar, sino más bien es dejo que me afecte, dejo que me duela y con ese dolor una vez sentido me atrevo a acompañarlo. Ahí está gran parte de la vulnerabilidad y muchas veces de las contradicciones que van a aparecer en nuestro interior, pero el ser vulnerables es un superpoder. Es algo que no me voy a cansar de repetir y sobre todo en este canal vas a encontrar esas herramientas, al menos desde mi perspectiva, que nos ayuden a simplemente valorar esta vulnerabilidad, no tanto desde la debilidad, sino desde la conciencia de que cuando puedo sentirlo, entonces puedo tomar las decisiones concretas. Si no lo siento, ando medio coja y medio cojo, actuando con herramientas, pero aplicándolos un poco, como dicen en mi tierra, a la babala. Espero que te haya gustado este vídeo. Sobre todo, me han dicho varias personas que no reciben los vídeos cuando los subo. Tienes que darle al clic a la campanita para que eso pase. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con todas aquellas personas que sientas que delante de los cucarachos o las cucarachas necesitan herramientas. Y te mando un abrazo enorme. Sobre todo te acompaño en este proceso de acompañarnos con nuestra vulnerabilidad. Abrazo.